El día de mi boda, mi suegra me entregó un contrato y dijo, firma esto o la boda se cancela. Antes de que pudiera reaccionar, mi prometido, Mark, agarró el papel, lo rompió en pedazos y dijo, entonces, yo también tengo un contrato para ti. Su rostro se puso pálido cuando él se lo entregó. Siempre supe que la mamá de Mark era controladora, pero nunca imaginé que haría algo así el día de nuestra boda. Pasé meses planeando todo para que fuera perfecto. Mark y yo llevábamos 6 años juntos, así que pensé que ya había visto lo peor de su comportamiento, pero me equivoqué. Ese día comenzó genial, los invitados llegaron, y la ceremonia estaba a punto de empezar. Yo estaba en la suite nupcial con mi dama de honor, acomodando mi velo, cuando de repente la puerta se abrió de golpe. Ahí estaba ella, la mamá de Mark, con un vestido azul exagerado que gritaba, mírenme. Tenía una carpeta en una mano y una pluma en la otra, sin siquiera saludarme. Me aventó la carpeta y dijo, firma esto o la boda se cancela. Me quedé tan impactada que solo me quedé parada. Mi dama de honor tenía la misma cara de confusión. Por fin logré preguntar, ¿qué es esto? Cruzó los brazos. Un acuerdo prenupcial, para proteger a mi hijo. Fírmalo ahora o no habrá boda. No estaba en contra de los prenupciales, pero Mark y yo nunca habíamos hablado de esto, y darme un contrato justo antes de la boda se sentía mal. Con manos temblorosas, abrí la carpeta y leí el documento. Era ridículo. Básicamente decía que si nos divorciábamos, yo no recibiría nada. Las condiciones eran aún peores. Todo el dinero que yo ganara durante el matrimonio sería controlado por la familia de Mark. Si teníamos hijos, su madre podría verlos cuando quisiera, sin necesidad de pedir permiso. Podría entrar a nuestra casa en cualquier momento. Y lo peor, si Mark quería el divorcio, yo tenía que irme de inmediato, llevarme solo lo que traje al matrimonio y jamás pedirle dinero. Era tan absurdo que me reí. No puedes estar hablando en serio, dije. Pero si lo estaba, fírmalo, insistió. En ese momento, Mark entró, vio la carpeta en mis manos y a su madre parada ahí. Su expresión se volvió seria. ¿Qué está pasando? Su mamá sonrió dulcemente. Oh, solo es un pequeño trámite legal. Ella estaba a punto de firmar. Mark tomó la carpeta, la leyó rápidamente y su rostro se puso rojo de furia. Sin decir una palabra, rompió el contrato en pedazos. Su mamá soltó un grito. Mark, ¿qué haces? No me estoy casando con un contrato. Mamá, me estoy casando con ella. Se volteó hacia mí. Lo siento mucho. Su madre estaba furiosa. Si ella no firma, no habrá boda. Entonces, Mark hizo algo que no esperaba. Sacó una carpeta de su saco y se la entregó. Entonces, yo también tengo un contrato para ti. Ella dudó antes de abrirlo. Mientras lo leía, sus manos temblaron y su cara se puso pálida. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. Mark cruzó los brazos. Eso no importa. Lo que importa es que si no sales de este cuarto ahora mismo y nos dejas casarnos en paz, cada uno de esos documentos se hará público. Nunca la había visto con miedo antes. Enojada, sí, molesta, todo el tiempo, pero esto era diferente. Buscó en el rostro de Mark alguna señal de que estaba mintiendo. No lo estaba. Sin decir una palabra, apretó la carpeta contra su pecho y salió furiosa. Todavía en shock, me volteé hacia Mark. ¿Qué le diste? Él suspiró. Leverage. Mi dama de honor rió nerviosa. Bueno, eso fue dramático. Eso era quedarse corto. Justo antes de caminar hacia el altar, le pregunté, ¿qué había en ese contrato? Me miró y dijo, todo lo que ella jamás quiso que alguien supiera. Y eso solo fue el comienzo. Pensé que habíamos ganado. Mark le había puesto un alto a su madre. Por fin estábamos casados. Pero cuando entramos a la recepción, supe de inmediato que algo estaba mal. Ella seguía ahí, sentada en la mesa principal, con una copa de champán en la mano, mirándonos fijamente. Le susurré a Mark, ¿por qué sigue aquí? Mark suspiró. No estaba invitada a la recepción. Sin embargo, ahí estaba. Intenté ignorarla y disfrutar nuestra boda, pero, en el fondo, supe que no había terminado. Y tenía razón. Ella lo miró con ojos grandes e inocentes. Ay, cariño, solo estaba bromeando, replicó. Él le arrebató el micrófono de la mano y dijo, ya hablamos de esto, se suponía que ni siquiera debías estar aquí. ¿Estás diciendo que no soy bienvenida en la boda de mi propio hijo?, exigió. Eso es exactamente lo que digo, respondió Mark. Ella se llevó una mano al pecho, haciéndose la ofendida, pero Mark no iba a tolerarlo. Vete a casa, mamá. Luego, la miró fijamente.
Giró lentamente su mirada hacia mí y me lanzó una mirada que me heló la sangre. Después de eso, salió furiosa. Yo pensé que ese era el final, pero solo había sido el comienzo de su verdadera venganza. Nuestra luna de miel fue perfecta. Mark y yo apartamos a su madre de nuestros pensamientos y disfrutamos de 10 días de paz juntos. Pero cuando regresamos a casa, todo salió mal. Entramos a nuestro departamento y descubrimos que faltaba la mitad de nuestras pertenencias, muebles, electrónicos, objetos personales, todo. Al principio, pensé que nos habían robado, hasta que vi una nota sobre la encimera de la cocina. Como te negaste a firmar un contrato justo, me aseguraré de que mi hijo esté protegido. Él me lo agradecerá más tarde, tu suegra. Casi me desmayo de la ira. Mark estaba furioso. Agarró su teléfono y la llamó. En cuanto ella contestó, explotó. ¿Qué demonios hiciste? Oh, cálmate, querido. Solo tomé lo que le correspondía por derecho. Ustedes nos robaron, yo te estaba protegiendo, replicó. Mark colgó a mitad de su frase y llamó de inmediato a la policía. Cuando llegaron, explicaron que, dado que la madre de Mark tenía una llave de repuesto, la misma que tenía antes de que nos mudáramos, no se consideró un allanamiento, sino un asunto civil. Yo temblaba de rabia. Ella había planeado esto, sabía exactamente lo que hacía. Lo que no sabía era que Mark y yo ya estábamos un paso adelante. ¿Recuerdas esa carpeta que Mark le entregó el día de la boda, la que la dejó aterrorizada? Contenía evidencia de cada mala acción que había cometido a lo largo de los años: fraude financiero, evasión de impuestos, cuentas bancarias secretas ocultas al padre de Mark y, lo peor de todo, la prueba de que había falsificado la firma de Mark en un préstamo. Habíamos guardado esa información durante meses, esperando el momento adecuado, y ella nos acababa de dar la razón perfecta para usarla. Mark le dio una última oportunidad. Devuélveme todo lo que robaste, discúlpate y mantente fuera de nuestras vidas, o entregaré todo a las autoridades. Ella se rió. No te atreverías. Mira y verás, replicó Mark, y lo hizo. Pensé que la teníamos acorralada y que la pesadilla había terminado. Me equivoqué. Mark llevó todas las pruebas a las autoridades, denunciando todo: fraude, evasión de impuestos, el préstamo falsificado. Esperábamos que ella entrara en pánico o incluso tratara de negociar, pero, en cambio, desapareció. La desaparición. Las llamadas de Mark iban directo al buzón de voz, sin mensajes, sin correos electrónicos, nada. Era como si se hubiera esfumado. Una semana después, supimos la razón. El padre de Mark, usualmente callado y reservado, nos llamó con urgencia: necesito verlos ahora mismo. Lo encontramos en un pequeño restaurante. Tan pronto como nos sentamos, él nos deslizó una carpeta. Necesitan ver esto. Mark la abrió, y su rostro se oscurecía con cada página: retiros bancarios, transferencias de activos, escrituras de propiedades. Su madre había vaciado varias cuentas, vendido activos y luego huido. Se llevó todo, dijo su padre, temblando. Incluso dejó una nota diciendo que empieza de cero. Mi estómago se hundió. Ella sabía que la habían atrapado, pero en lugar de enfrentar las consecuencias, huyó. Al principio, parecía que solo estaba evadiendo el castigo, pero luego comenzaron a suceder cosas extrañas. Alguien llamó a mi trabajo, alegando que había mentido sobre mis credenciales. En el empleo de Mark recibieron una denuncia anónima diciendo que estaba malversando dinero, una mentira total. Empezaron a llegar paquetes a nuestro departamento con artículos insólitos, comida vencida, zapatos viejos, e incluso una caja con flores marchitas. Pronto se hizo evidente, no solo estaba huyendo, sino que se estaba vengando. La irrupción. Una noche, Mark y yo llegamos tarde a casa después de cenar. En cuanto pusimos un pie dentro, algo se sintió extraño. El ambiente olía diferente y las luces estaban tal como las habíamos dejado. Nada parecía fuera de lo normal hasta que entré a nuestro dormitorio y encontré una nota sobre mi almohada. Siempre estaré un paso por delante de ustedes. Grité. Mark entró corriendo. Vio la nota y de inmediato comenzó a registrar el departamento. Las cerraduras no estaban forzadas. Las ventanas estaban cerradas, pero alguien había estado adentro. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que ella aún tenía una llave. A la mañana siguiente, cambiamos todas las cerraduras, instalamos cámaras de seguridad y presentamos otro reporte policial. Pero dado que nada fue robado y no había señales de allanamiento, la policía no pudo hacer mucho. No íbamos a dejar que ganara. Si quería pelea, estábamos listos. Mark se levantó tan rápido que su silla rozó el piso. Ya basta, dijo. La jugada final. Mark y yo pasamos semanas revisando registros bancarios y ventas de propiedades para encontrarla. Entonces, una noche,
La encontramos. Había comprado una casita en otro estado bajo un nombre falso. Ella pensó que había borrado sus huellas, pero cometió un gran error. Había usado la identidad robada de Mark para ayudar a financiar la casa. Eso fue todo lo que necesitábamos. Llamamos a las autoridades en su nuevo estado y entregamos todas las pruebas: el fraude, la identidad falsa, los delitos financieros. Luego, esperamos. Un mes después, mientras cenábamos, Mark recibió una llamada. Su madre había sido arrestada en su nueva casa. La habían tomado completamente por sorpresa. La mujer que había pasado su vida controlando y manipulando a todos, finalmente había perdido el control. Desde la cárcel, ella llamó a Mark, llorando: ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia madre? ¿No es eso lo que siempre quisiste, protegerte a ti misma?, respondió Mark antes de colgar. Incluso después de su arresto, no pude encontrar la paz. La madre de Mark siempre había sido una fuerza caótica, una mujer que creía que las reglas nunca se aplicaban a ella. Yo seguía esperando que se colara y causara más problemas, como solía hacer, pero esta vez, se había pasado de la raya, y demasiadas personas se aseguraron de que no se saliera con la suya. El enfrentamiento en la corte. Mark y yo asistimos a todas sus audiencias. Ella se mostraba débil y lamentable, como si fuera la víctima. Su ropa cara había desaparecido, y su cabello, que antes era perfecto, ahora se veía opaco, pero sus ojos seguían siendo fríos y calculadores. Se negó a mirarnos. Su abogado probó todas las excusas: estrés, confusión, incluso hacerse la madre abandonada, pero la evidencia era demasiado contundente. El juez vio a través de su farsa. La condenaron a 6 años de prisión por robo de identidad, fraude y falsificación. Cuando se leyó la sentencia, ella miró a Mark y dijo: «Esto es culpa tuya». «No lo siento, no me arrepiento de lo que hice, solo culpa a Mark». Mark no dijo nada, solo observó mientras la llevaban esposada. Y esa fue la última vez que la vimos, el clavo final en el ataúd. Podrías pensar que eso sería suficiente. Ella estaba encerrada y lo había perdido todo, pero teníamos una jugada final. Mientras ella estaba en prisión, Mark y yo trabajamos con un abogado para asegurarnos de que nunca pudiera controlarnos de nuevo. Le bloqueamos el acceso a nuestro dinero. Obtuvimos una orden de restricción permanente para que, incluso después de salir, no se le permitiera acercarse a nosotros. Y lo mejor de todo, Mark cambió legalmente su apellido. Ella perdió el poder de reclamarlo como su hijo. Fue simbólico, pero también el insulto definitivo. Ella había pasado toda su vida tratando de controlarlo, manteniéndolo para sí misma. Ahora, él era finalmente libre. Las secuelas. Después de que ella fue a prisión, el silencio era casi escalofriante. No más llamadas sorpresa, ni viajes de culpas, ni visitas no deseadas. Por primera vez en años, pudimos vivir en paz. El padre de Mark, finalmente libre de su control, comenzó a viajar por el mundo. Incluso encontró el amor de nuevo, una mujer amable y maravillosa que nos trató a él y a nosotros como familia. Y Mark y yo construimos una vida que era verdaderamente nuestra, sin tener que andar mirando por encima del hombro, sin juegos mentales, solo paz. El mensaje final. Años después, Mark recibió una carta de una prisión en otro estado. Ni siquiera tuvo que abrirla para saber de quién era. Sin pensarlo, la tiró a la chimenea y la observó arder. Luego me sonrió y dijo: «Algunos contratos ni siquiera valen la pena leerse». Y ese fue el final, para siempre. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate. Nunca pensé que una decisión pudiera destruir todo lo que creía que era estable en mi vida. Me llamo Janet y tengo más de 40 años. Durante los últimos 10 años trabajé en el negocio familiar de mi esposo Sean en Portland. Se suponía que sería un nuevo comienzo, una oportunidad de combinar mis habilidades con el empuje de Sean. Pero, al mirar atrás, me doy cuenta de que me estaba metiendo en problemas para los que no estaba preparada. El negocio, pequeño con solo 9 empleados, está dirigido por el padre de Sean, Kevin. A Kevin le gusta mantenerse al margen del trabajo diario y dejar todo en manos de Sean, a quien están preparando para tomar el control. Esta situación parecía estar bien hasta que dejó de serlo. Mi trabajo de manejo de operaciones era importante, pero trajo consigo problemas. Pensé que estaba ayudando, pero solo empeoró las cosas dentro de la familia. La mayoría de los problemas vinieron de la madre de Sean, Brenda. Brenda tiene más de 70 años y se retiró de su carrera supuestamente para ocuparse de la casa,
pero apenas hizo ninguna de las tareas domésticas, dejándome a mí a cargo del trabajo en la empresa y de las tareas domésticas. Cada día que pasaba en la oficina parecía hacer que Brenda se sintiera más incómoda. El punto de quiebre llegó una tarde calurosa. Habíamos estado discutiendo por algo pequeño, o al menos parecía pequeño en ese momento. En uno de sus habituales ataques de ira, Brenda arrojó una taza de café caliente sobre mi camisa. Fue como si toda su ira acumulada hubiera explotado en ese momento. Me quedé allí, sorprendida, mientras el líquido ardiente empapaba mi blusa, quemándome la piel. El rostro de Brenda mostraba una mezcla de ira y satisfacción. «Lo has arruinado todo», dijo, con la voz llena de amargura. Pero no fue solo el café lo que me destruyó, fue lo que sucedió después. Brenda anunció que su hijo menor, Brian, asumiría mi puesto. Brian tenía solo 19 años y acababa de regresar de Florida después de abandonar la universidad. No estaba ni cerca de estar listo para el trabajo, pero a Brenda no le importaba. Ella actuó como si todos mis años de trabajo duro no importaran. Incluso me entregó una carta de renuncia que ya había escrito e hizo que los guardias de seguridad me escoltaran hasta la salida. Salí de ese edificio sintiéndome traicionado, con el corazón apesadumbrado. ¿Cómo pudo todo desmoronarse tan rápido? Perder mi lugar tanto en la empresa como en nuestro hogar me hizo sentir perdida. Sabía que necesitaba hablar con Sean y Kevin, pero tenía miedo de lo que pudieran decir. Sean, siempre tranquilo, sugirió que me tomara un descanso para aclarar mi mente. Kevin, aunque menos emocional, también pensó que un tiempo lejos podría ayudar. Con el corazón apesadumbrado, acepté y decidí hacer un viaje corto, con la esperanza de que algo de distancia me diera claridad. Mientras estaba fuera, recibí una llamada urgente de Brian. Su voz temblaba mientras admitía que estaba abrumado. Brenda le había asegurado que el trabajo sería fácil, pero ese no era el caso. Brian estaba luchando con los conceptos básicos de contabilidad, la gestión del personal y el manejo de las tareas diarias. Se hizo evidente que Brenda había subestimado lo difícil que era el trabajo que había estado haciendo durante años. Cuando regresé, el estado de ánimo en la empresa era aún más tenso. Sean y Kevin me dijeron que Brian había cometido algunos errores graves. Uno de los peores fue el mal manejo de un cliente importante, poniendo en peligro el futuro de la empresa. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que los errores de Brian podrían arruinar todo lo que habíamos construido. Kevin, frente a esta situación, dijo que la empresa probablemente tendría que fusionarse con una empresa más grande. Él y Sean pensaron que era la única manera de salvar el negocio. La reacción de Brenda fue explosiva. Estaba furiosa e insistió en que Sean debería tomar el control total de la empresa en lugar de permitir una fusión. Su negativa a enfrentar la realidad solo hizo que las cosas fueran más estresantes. Durante ese tiempo caótico, Kevin hizo un anuncio aún más impactante: había decidido divorciarse de Brenda. Las acusaciones que le lanzó fueron duras: descuidar sus deberes en casa, socavar mi papel en la empresa e incluso tener aventuras amorosas. La conmoción y la ira de Brenda eran evidentes, y las relaciones familiares se tensaron aún más. La decisión de Kevin de echar a Brenda y Brian de la casa familiar y arreglar que se quedaran temporalmente con un amigo aumentó la confusión. Parecía que todo se estaba desmoronando a nuestro alrededor. Mientras luchaba por perder mi lugar tanto en la empresa como en nuestro hogar, algo inesperado sucedió en medio de todo este caos. Hubo un pequeño rayo de esperanza que pronto cambiaría nuestro futuro. Los días posteriores a que me echaran de la empresa y de nuestro hogar estuvieron llenos de confusión y angustia, pero algo mejor me esperaba a la vuelta de la esquina. Pasé los primeros días en una pequeña cabaña junto al lago, tratando de darle sentido a todo lo que había sucedido y cómo podría ser mi futuro. El entorno tranquilo hizo poco para calmar la tormenta dentro de mí. Me sentía perdida, como si no tuviera una dirección clara. Sean y Kevin me apoyaron y me dijeron que aprovechara ese momento para reflexionar. Su amabilidad me ayudó, pero no eliminó la profunda sensación de traición que sentía. Sean siempre había sido mi fuente de fortaleza, pero podía ver el estrés que la situación le estaba generando. Estaba luchando con su responsabilidad hacia la empresa y su familia. Poco después, sonó mi teléfono y vi el nombre de Brian en la pantalla. Se me hundió el corazón. Esperaba no tener que lidiar con él después de todo lo que había pasado, pero su voz estaba llena de preocupación y sabía que tenía que escucharlo. «Janet, no sé qué hacer», dijo Brian con voz temblorosa. «Todo se está desmoronando». Pensé que podía manejarlo,
pero estoy perdido. Ni siquiera sé cómo llevar la contabilidad y estoy luchando con el personal. Escucharlo admitir esto me afectó mucho. Este era el hijo menor de Brenda, a quien le habían dado mi trabajo sin pensarlo 2 veces, y ahora se estaba ahogando en el papel. Brenda lo había hecho parecer tan fácil, pero las dificultades de Brian mostraban cuánto había subestimado las dificultades que yo había estado manejando durante años. A pesar del dolor que sentía, no podía evitar sentir pena por Brian. Lo habían arrojado a una situación que superaba mucho sus capacidades. Le di algunos consejos por teléfono, pero sabía que era solo una solución temporal. Brian necesitaba más ayuda de la que yo podía brindarle desde la distancia. Después de la llamada, traté de concentrarme en mi propia vida. Pasé mis días caminando junto al lago, leyendo y tratando de aclarar mi mente. Sean y Kevin me visitaban de vez en cuando, pero las noticias que traían sobre la firma nunca eran buenas. Los errores de Brian se acumulaban, los clientes se iban y los problemas financieros crecían. Estaba claro que la firma estaba en serios problemas. Un día, Sean vino con una mirada seria en su rostro. Me dijo que él y Kevin habían decidido enfrentar la situación de frente. Los errores de Brian nos han puesto en una situación difícil, dijo Sean. Kevin y yo lo hemos hablado, y él cree que la firma podría necesitar fusionarse con una empresa más grande. Es la única forma de salvarla. La noticia fue sorprendente y esperada a la vez. Sabía que la firma estaba en problemas, pero la idea de fusionarse era como darse por vencido. Podía ver cuánto le estaba pesando esto a Sean. Esta decisión no fue fácil de tomar. Kevin realmente creía que la fusión era la única opción, pero Brenda estaba completamente en contra. Quería que Sean tomara el control total, pensando que la fusión significaba rendirse. Como si las cosas no fueran ya complicadas, Kevin soltó otra bomba. Anunció que planeaba divorciarse de Brenda. Las razones eran dolorosas y personales. Kevin acusó a Brenda de descuidar sus deberes en casa y socavar el trabajo que yo había hecho en la empresa. Incluso reveló que ella había estado involucrada en aventuras amorosas. La noticia sorprendió a todos, incluyéndome a mí. La familia se estaba desmoronando y la decisión de Kevin de pedirle a Brenda y a Brian que se fueran provocó aún más enojo y confusión. Su partida dejó la casa tensa y llena de problemas sin resolver. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, la salida de Brenda significaba que ya no tendría que enfrentarme a ella, pero por otro lado, su ausencia dejó un vacío que era difícil de ignorar. Con Brenda y Brian desaparecidos, ahora dependía de Sean, Kevin y yo lidiar con las consecuencias. Prepararse para la fusión fue una tarea enorme. Los empleados estaban nerviosos, inseguros de lo que depararía el futuro. Kevin y Sean trabajaron sin parar para que la transición fuera lo más fluida posible. Fue agotador, pero había una pequeña sensación de esperanza en el arduo trabajo que estábamos haciendo para estabilizar la empresa. Durante este tiempo, traté de encontrar un poco de equilibrio. Me concentré en mí misma, aprovechando los momentos de tranquilidad para reflexionar y pensar en lo que quería para mi futuro. Estaba empezando a adaptarme a esta nueva rutina cuando sucedió algo inesperado, descubrí que estaba embarazada. La noticia de mi embarazo fue un punto de inflexión. Llegó como una sorpresa y trajo consigo un torbellino de emociones, felicidad, miedo y un nuevo sentido de propósito. En medio de todo el caos, esta pequeña chispa de esperanza me dio un impulso renovado. Sentí que la vida me estaba dando la oportunidad de empezar de nuevo, de crear algo hermoso a partir de todos los escombros. Mientras me preparaba para los cambios que se avecinaban, sabía que habría desafíos. La empresa se enfrentaba a un cambio importante y mi vida personal estaba a punto de cambiar de una manera importante. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí lúcida. El futuro era incierto, pero también contenía la promesa de nuevos comienzos. Los días posteriores al anuncio de la fusión, junto con las luchas familiares, estuvieron llenos de negociaciones difíciles y batallas emocionales. Pero estaba lista para enfrentar lo que viniera después. Había regresado a Portland, tratando de adaptarme a la nueva realidad. La casa se sentía diferente sin Brenda y Brian. Estaba más tranquila, pero el silencio estaba cargado de problemas sin resolver y heridas del pasado. Sean y Kevin trabajaban sin descanso en la fusión. La firma, que había sido mi hogar profesional durante 10 años, estaba a punto de convertirse en parte de una empresa más grande. No se trataba de un simple acuerdo comercial, era una montaña rusa de emociones.
Los empleados estaban ansiosos por su futuro y la responsabilidad pesaba mucho sobre todos. Sean, siempre tranquilo, estaba involucrado en cada parte de la fusión. Janet, todo va a salir bien, me decía, aunque podía ver el estrés en sus ojos. Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que la firma salga fortalecida. Kevin estaba igualmente concentrado. Se había lanzado a las negociaciones de la fusión con determinación, guiando a la firma a través de este momento difícil. Tal como lo había hecho durante mis años trabajando allí, Shaun estaba guiando a la firma a través de este momento difícil. Sin embargo, había una distancia entre nosotros ahora, creada por los recientes problemas familiares y las revelaciones personales. Un día, mientras revisaba papeles viejos en la oficina, encontré una pila de fotos de los primeros días de la firma. Me recordaron cuánto habíamos construido juntos. La firma no era solo un negocio, era un símbolo de años de trabajo duro y compromiso. Mientras miraba las fotos, no pude evitar sentir una sensación de añoranza por los tiempos en que las cosas eran más simples. Mientras se llevaba a cabo la fusión, Shaun y yo también lidiamos con los cambios en nuestra familia. La noticia de mi embarazo se había difundido y la gente tenía reacciones encontradas. Algunos estaban felices por nosotros, ofreciéndose felicitaciones, mientras que otros parecían inseguros sobre lo que nos deparaba el futuro. Recuerdo una noche en la que Shaun y yo nos sentamos en la sala de estar hablando de todo lo que estaba sucediendo. Janet, sé que esto es mucho con lo que lidiar, dijo Shaun, con la voz llena de preocupación, pero estamos juntos en esto. La firma estará bien y descubriremos cómo manejar todo. Sus palabras eran tranquilizadoras, pero el futuro todavía parecía incierto. La fusión era un gran paso y era difícil saber cómo afectaría tanto a nuestras vidas personales como al futuro de la firma. La realidad de convertirnos en padres agregó otra capa de complejidad a todo. Quería sentirme emocionada por el bebé que crecía dentro de mí, pero no podía dejar de preocuparme por cómo encajaría en nuestras vidas ya complicadas. A medida que se acercaba el día de la fusión, la atmósfera en la firma estaba llena de anticipación nerviosa. Los empleados se estaban preparando para los cambios y Shaun y Kevin estaban finalizando todo. Traté de mantenerme positiva y brindar apoyo, aunque estaba claro que la fusión era un gran cambio para todos los involucrados. Justo cuando parecía que las cosas comenzaban a asentarse en una nueva rutina, surgió un nuevo problema. Brenda y Brian, que se habían estado quedando en casa de un amigo, se comunicaron conmigo. Brenda quería reunirse conmigo y, aunque yo tenía mis dudas, acepté. La reunión fue incómoda, con mucha tensión no expresada. No vine aquí a pelear, dijo Brenda con voz cansada. Solo quería ver cómo estás. Sé que las cosas terminaron mal y lamento cómo sucedió todo. Sus palabras eran una mezcla de disculpa y actitud defensiva. Siempre había sido difícil de interpretar y esta reunión no era diferente. Podía notar que estaba luchando con todo lo que había sucedido, especialmente el divorcio. Brian, sentado tranquilamente a su lado, parecía cansado e inseguro. Aprecio que te hayas puesto en contacto conmigo, dije, intentando mantener la calma, pero ha sido difícil para todos nosotros. Espero que entiendas por qué las cosas resultaron como resultaron. Brenda asintió, aunque todavía parecía cautelosa. Solo quiero que las cosas sean mejores para todos. La reunión no solucionó todo, pero dio una pequeña sensación de comprensión. Brenda estaba lidiando con sus problemas y Brian todavía estaba tratando de encontrar su lugar después de haber sido puesto en un papel que era demasiado para él. Una vez que se realizó la fusión y la empresa avanzó, Shaun y yo comenzamos a concentrarnos más en nuestras vidas personales. Prepararnos para el bebé se convirtió en algo emocionante y esperanzador. Comenzamos a imaginar un futuro que no se tratara solo del negocio, sino también de la nueva vida que estábamos a punto de recibir. A medida que la empresa se adaptaba a su nueva estructura, había una sensación de renovación. La transición había sido difícil, pero también trajo algunos cambios positivos. Los empleados se estaban adaptando y Shaun y Kevin estaban trabajando duro para fortalecer la posición de la empresa en el mercado. En las últimas semanas antes de que llegara el bebé, nos embargaba una mezcla de emoción y preparación. Shaun y yo trabajamos para preparar nuestra casa para nuestra creciente familia. Era un nuevo capítulo para nosotros, uno que traería desafíos y alegría. A pesar de toda la agitación e incertidumbre, había una sensación de esperanza en el aire. La empresa estaba empezando a recuperarse y nuestras vidas personales estaban tomando una dirección nueva y positiva.
El pasado había sido duro, pero también había abierto la puerta a nuevos comienzos. A medida que se acercaban los últimos días de mi embarazo, me puse a pensar en el torbellino de acontecimientos que nos habían traído a este punto. La vida nos había puesto sus desafíos en el camino y este último año no había sido diferente. Sin embargo, a pesar de todos los altibajos, sentí una sensación de paz y emoción mientras me preparaba para la llegada de nuestro bebé. Era el comienzo de un nuevo capítulo, un nuevo comienzo. En medio del caos, Shaun y yo habíamos encontrado una nueva rutina, equilibrando las exigencias de la empresa mientras nos preparábamos para un bebé. La fusión se había llevado a cabo con éxito y la empresa estaba empezando a encontrar su estabilidad bajo la nueva estructura. Las cosas se estaban calmando, aunque el camino hasta llegar allí no había sido nada fácil. Una noche, mientras Shaun y yo estábamos sentados juntos en la sala de estar, hablamos sobre lo que nos esperaba. Janet, sé que no ha sido fácil, dijo Shaun, colocando suavemente su mano sobre mi estómago, pero estoy orgulloso de cómo hemos manejado todo y estoy emocionado por lo que viene. Sus palabras fueron tranquilizadoras. Los últimos meses habían estado llenos de estrés y esperanza, y era reconfortante saber que estábamos avanzando juntos a pesar de todos los desafíos. La idea de convertirnos en padres nos traía alegría y emoción. Estábamos esperando con ansias este nuevo comienzo, un cambio bienvenido después de la agitación del año pasado. Cuando finalmente llegó nuestro bebé, fue un momento de pura alegría. Tenerlo en brazos por primera vez me llenó de mucho amor y esperanza. Hizo que valieran la pena todas las dificultades que habíamos enfrentado. Este bebé fue un recordatorio de lo que realmente importaba, un símbolo de nuevos comienzos. A medida que nos adaptábamos a la vida con nuestro recién nacido, también vimos un renovado sentido de propósito. Al mismo tiempo, la empresa se estaba adaptando a su nuevo papel. La fusión había traído grandes cambios, pero también abrió puertas para el crecimiento. Ella y Kevin trabajaron en estrecha colaboración con los nuevos socios para garantizar que todo funcionara sin problemas, y quedó claro que la empresa estaba en camino a la recuperación. Los empleados, que habían estado preocupados por los cambios, ahora parecían más esperanzados. La nueva estructura les dio oportunidades de crecer y fue satisfactorio ver que la empresa estaba encontrando su camino nuevamente. Había una creciente sensación de estabilidad y energía renovada en el lugar de trabajo. Sin embargo, en medio de estos cambios positivos, todavía había problemas sin resolver con Brenda y Brian. Se habían estado quedando con un amigo desde que dejaron nuestra casa y su situación estaba lejos de la estabilidad que alguna vez tuvieron. Tenía sentimientos encontrados sobre su situación. Por un lado, sentía cierta compasión por lo que estaban pasando, por otro lado, el dolor de sus acciones todavía estaba fresco. Un día, Brenda se acercó a mí nuevamente, pero esta vez la conversación fue diferente. Janet, dijo, con su voz más suave que antes, quería agradecerte por darnos la oportunidad de hacer las cosas bien. Sé que cometí errores y lamento cómo resultaron las cosas. Espero que podamos encontrar una manera de seguir adelante. Sus palabras fueron un paso hacia la curación. Aunque sabía que no sería fácil, aprecié el gesto y vi su sinceridad. Brenda, creo que todos tenemos cosas en las que trabajar, respondí, pero espero que podamos encontrar una manera de seguir adelante y reconstruir lo que se ha roto. Brian también expresó su deseo de enmendar el daño. Había luchado con su papel en la empresa y las consecuencias de los problemas de nuestra familia, pero estaba tratando de encontrar su camino nuevamente. Lo siento por todo, me dijo durante una de nuestras conversaciones. Sé que no manejé bien las cosas y quiero corregirlas. Fue un pequeño paso, pero fue un comienzo. Perdonar y reconstruir la confianza lleva tiempo y sabía que no sucedería de la noche a la mañana. Pero había un atisbo de esperanza de que, con el tiempo, podríamos reparar las fracturas y seguir adelante. A medida que pasaban los días, la atención se centraba más en nuestra familia y en el futuro. La empresa iba por buen camino y Shaun y yo estábamos encontrando nuestro equilibrio como nuevos padres. Los desafíos del año pasado nos han enseñado mucho sobre la fuerza, el amor y la importancia de la familia. Este nuevo capítulo de nuestras vidas estaba lleno de esperanza y posibilidades. Estábamos aprendiendo a equilibrar las responsabilidades personales y profesionales, pero había un nuevo sentido de propósito en todo lo que hacíamos. Las pruebas que habíamos enfrentado nos habían acercado y nos habían ayudado a ver lo que realmente importaba. Mirando hacia el futuro, me sentía esperanzada sobre el futuro. El viaje había sido duro,
pero también nos había unido y nos había enseñado lecciones valiosas. Estábamos listos para aceptar cualquier nueva oportunidad y desafío que se nos presentara, confiados en que podríamos manejarlos como familia. Al final, nuestra historia familiar fue una de crecimiento y cambio. Habíamos enfrentado tiempos difíciles, tomado decisiones difíciles y lidiado con emociones complejas, pero a pesar de todo, habíamos encontrado esperanza y un nuevo sentido de propósito. Al mirar hacia el futuro, sabíamos que estaría determinado por las lecciones que habíamos aprendido y la fortaleza que habíamos adquirido.